Nos acompaña la licenciada Alejandra Bilbao, psicóloga clínica, tiene una formación en duelo y hoy vamos a hablar de cuando parten las mascotas, porque las mascotas son parte de nuestra familia y los niños eso lo tienen muy arraigado. Llega un momento en la vida en que alguna mascota fallece y los niños tienen que elaborar ese duelo. ¿Cómo podemos ayudarlos? Bueno, vamos a hablar con la licenciada. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Aldana. Estoy muy contenta de estar aquí y me parece un tema muy interesante para abordar justamente el duelo, para abordar con los niños, ¿verdad? Las mascotas que son parte muy importante ya de nuestra familia hoy día. Y así que estoy abierta a cualquier consulta que tengan. Bueno, cuando parten las mascotas muchas veces suele ser el primer encuentro con la muerte para muchos chicos, porque quizás no partieron todavía los abuelos, ningún pariente, entonces se encuentran con que parte la mascota y es como que el clic que les da la vida de, bueno, hay un momento en que la vida termina. Y ahí, ¿cómo les podemos empezar a explicar? Me imagino que eso depende de las edades, ¿no? Sí, claro, desde las edades muy tempranas, ¿verdad? Existe lo que se llama el pensamiento mágico, que es cuando muchas veces los chicos creen de que esa mascota está dormida o de que haciendo algo ellos van a lograr de que vuelva a vivir, ¿verdad? Y bueno, lo importante es justamente abordar lo que es la irreversibilidad, que tiene que ver con que es un hecho que no se puede cambiar, que no se puede volver atrás, ¿verdad? El hecho de que también las funciones vitales del animal en este caso se da por hecho de que ya no vuelven otra vez a respirar, no vuelven a acompañarnos, ya físicamente no está. También que es universal sobre todo, que es algo que por lo que todos tenemos que pasar en algún momento por alguna pérdida o bien nuestra propia muerte, ¿verdad? Entonces, desde ese lado es importante siempre hablar con la verdad, poder por lo menos tener momentos en donde se pueda hablar con los niños y que haya un espacio, ¿verdad? Como para que no sea tan doloroso y no sea un choque muy brusco, ¿verdad? Ese enfrentamiento. A partir de la partida de una mascota, ellos empiezan a plantear de repente, ahora no quiero que se vaya mamá, no quiero que se vaya papá, pueden empezar a tener miedos y empiezan con cuestionamientos. ¿Cómo encaramos todo esto? Sí, muchas veces y de acuerdo a la edad, ¿verdad? Desde edades muy tempranas hay lo que se llama la ansiedad de separación. Entonces, el chico cree que si sus padres o su madre salen o si tienen otras mascotas, ¿verdad? Puede ocurrirle lo mismo. También, por ejemplo, hay signos que son signos de alarma que hay que tener muy presentes y en cuenta, que son cuando hay mucho llanto recurrente, cuando el hecho de que sentirse solo o estar solos es lo que le genera angustia o le genera un vacío, ¿verdad? Y edades que son más ya entrando a lo que son los niños, la adolescencia o la preadolescencia, hay muchos cuestionamientos con respecto a la muerte, ¿verdad? Muchas veces se pueden dar ataques de ira, donde empiezan a cuestionar sus creencias y empiezan a ver si es que de alguna u otra forma ellos son también culpables de lo que sucedió. Y cuando preguntan, una vez que fallece la mascota, cuando preguntan ¿a dónde fue? ¿Se les dice eso de que están en una estrella? ¿Qué les decimos? Realmente siempre es importante hablar con la verdad, ya que usar metáforas o eufemismos se llaman, ¿verdad? Que son como, por ejemplo, se fue a un lugar mejor, crean muchas confusiones en el chico. Entonces, lo importante es siempre, por eso, hablar con la verdad, de un tono de voz muy adecuado, con la calidez, con un acercamiento. Sobre todo es importante de que las figuras, o puede ser las figuras paternas o las personas que están al cuidado de los niños sean los que den la información. Entonces haya siempre un ambiente de contención donde se pueda también hablar de las emociones que están experimentando, donde uno se pueda poner también en el lugar de la otra persona y pueda también hacerle sentir de que realmente lo que piensa y lo que siente es importante. Ahora hay que validar las emociones
siempre, ¿verdad? Pero entender que las mascotas ocupan un lugar sumamente importante y cada vez más importante en nuestras vidas y son parte de nuestra familia, sobre todo si estamos cuidando bien a nuestros hijos, estamos criando seres humanos con buenos sentimientos, buenas emociones, ¿verdad? Se les muere una mascota y lloran. Yo hace poco partió la gatita adorada de mi hijo y lo vi llorar de una forma desgarradora. O sea, yo lo he visto en la vida hacer berrinches, pataletas, llorar por querer algo, pero yo nunca lo había visto llorar de esta manera. Ahí entendí que él estaba sufriendo y él me decía, sacame este dolor. Y yo no tenía forma de sacarle ese dolor y entendí que hay veces que una madre no puede simplemente sacarle el dolor a un hijo y que tiene que validar ese sufrimiento, entender que ese sufrimiento simplemente está ahí. Claro, y así como mismo mencionaste de que son las primeras experiencias que tienen, ¿verdad? Con respecto a la muerte de una mascota, porque después van a haber nuevas frustraciones y nuevos cambios, ¿verdad? Que también forman parte de la vida. Entonces, tienen que atravesar ese proceso y tienen que pasar por las diferentes fases. Entonces, las fases a veces se superponen, ¿verdad? Muchas veces hay ataques de llanto, ataques de ira, momentos en donde hay como que aceptación, pero luego puede pasar otra vez de que realmente vuelvan otra vez a una etapa, por decir, de negación o de depresión, creyendo de que de alguna forma van a subsanar eso, ¿verdad? Pero es parte de la vida, como dije, si bien mismo los niños, ¿verdad? Tienen que superar en lo que es la infancia, ¿verdad? Existe lo que también es llamado el duelo de la infancia, ¿verdad? Cuando van pasando a la adolescencia. Por eso es que hablo de que son partes de un proceso de vida, ¿verdad? Donde uno como madre o como padre puede entenderlo, puede acercarse, puede justamente aprovechar ese momento en donde puedan ellos expresar esas emociones, ponerle palabras a esas emociones y sobre todo buscar diferentes formas como para que ellos puedan elaborar. Una de las tantas que yo considero que son así muy importantes es, por ejemplo, poder tener algunos recursos, ¿verdad? Como por ejemplo elaborar una cajita donde uno puede ir colocando los recuerdos, donde puede ir poniendo el collar, ¿verdad? De la mascota, lo que le gusta, con lo que le gustaba jugar, algunas fotos. Los niños muchas veces hacen dibujos, y entonces eso todo poner dentro de una cajita de recuerdos. Así como también hay libros de cuentos que son muy lindos y que justamente de lo que yo quería también recomendar, ¿verdad? Sí, hay libros que ayudan también a los padres como a guiar a los chicos en etapa de duelo con mascotas específicamente, ¿no? Sí, uno de los libros es Peque y yo, que es de Alicia Acosta, que es muy interesante porque de alguna forma va mostrando cómo el niño que perdió a la mascota va pasando por esas diferentes etapas y esos sentimientos y esas emociones. Y otro de los libros que también me parece muy importante es otro que se llama El Puente, que más tiene que ver con la pérdida de una amistad, ¿verdad? Que es una parte también de lo que es el proceso de la vida, ¿verdad? Donde muchas veces hay un cambio de ambiente, cambio de amistad, cambio de o viaje, o no precisamente un duelo tiene que ver con la muerte nada más. No, muchas veces el duelo tiene que ver con otras cuestiones, ¿verdad? Con esos cambios de contexto, etcétera, de pérdidas. Bueno, la verdad es que es un tema súper profundo. ¿Qué recomendaciones nos das a los papás que tenemos niños que en estos momentos perdieron alguna mascota para que podamos acompañarlos? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué es lo que no les tenemos que decir? ¿Cómo los ayudamos a pasar este momento tan difícil y que no es reversible? O sea, ¿es conveniente traerles una mascota de forma inmediata? Y todo depende del tiempo y de la edad, ¿verdad? Y de cómo muchas veces aborda. Hay veces que los niños mismos o los adultos no quieren tener inmediatamente otra mascota, ¿verdad?
¿Por qué? Porque es como sacarle el lugar a ese ser tan querido. Entonces, hay que ver ese tiempo, ¿verdad? Siempre es muy personal. Generalmente se puede esperar entre 6 meses, un año, ¿verdad? Y luego incorporar otra mascota a la casa. Todo depende, como te digo, del niño y del proceso que esté llevando, ¿verdad? Si existe una aceptación, evidentemente hay una reconciliación ya consigo mismo y también con lo sucedido, entonces ahí es como que puede acercarse nuevamente nuevos miembros, ¿verdad? Como las mascotas, unas nuevas mascotas de la familia. Y no presionar los procesos, ¿no? Lo que tiene que ver con la aceptación de lo ocurrido, o sea, no presionar las etapas. Claro, es importante sobre todo dejarlos expresarse, dejarlos hablar. Muchas veces surgen cuestionamientos, ¿verdad? De que si hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, sobre todo si han pasado por enfermedades anteriormente las mascotas. Entonces es importante que ellos puedan expresarse, que puedan hablar y de que incluso puedan escribir una carta o puedan hacer una despedida. Y entonces saber dónde, por ejemplo, esa mascota fue enterrada, ir a visitarla. Entonces tener todas esas estrategias. Perfecto, muchísimas gracias, licenciada, por compartir con nosotros. Un gusto, gracias.